Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a tu canal. En el video de hoy te voy a mostrar cómo preparar este tratamiento que nos va a ayudar con el crecimiento del cabello, al igual a incrementar la densidad, así que te invito a que te quedes hasta el final. Comencemos. El primer ingrediente que vas a necesitar es aceite de oliva o aceite de castor. Y también vas a necesitar nuestro mix herbal ayurvédico, que es la combinación de 18 plantas, que son ideales para ayudarte con el crecimiento del cabello, la densidad y a mejorar la salud de tu cabello y tu cuero cabelludo. Abajo en la cajita de descripción te voy a dejar la información sobre nuestro producto y el enlace directo para que obtengas el tuyo si quieres tener tu cabello largo y saludable. Estoy muy emocionada por compartir este secreto con ustedes, ya que esto me está creciendo el cabello demasiado y lo mejor es que se ve muy bonito y saludable. Vas a tomar lo que es una taza de aceite de oliva o aceite de castor, ya eso es tu preferencia, y lo vas a poner en un recipiente de vidrio que se pueda sellar muy bien. Y ya que tenemos nuestro aceite, ahora lo que vamos a hacer es incorporar 2 cucharadas de nuestro mix herbal ayurvédico. Esta es la cantidad perfecta para inducir nuestro aceite y que esté potente. Y miren esta belleza, vas a empezar a notar que las plantas se empiezan a sumergir. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestras plantas queden bien cubiertas de nuestro aceite, así que lo voy a agitar por unos segundos. Este paso es muy importante, especialmente si lo vas a dejar reposar por unas semanas, ya que no queremos que las plantas queden descubiertas porque se pueden enlamar en la parte de arriba. Ahora sí, lo que vamos a hacer es sellarla muy bien para que no entre aire, y así es como se tiene que ver tu aceite herbal. Como puedes ver, la parte de arriba nos quedó bien cubierta con el aceite, así que las flores no están expuestas. En los siguientes minutos te voy a mostrar cuáles son las 2 maneras de que puedes preparar tu aceite y también cómo es que lo tienes que aplicar para que obtengas los mejores resultados. Ya que llegamos a este punto del video, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like si estás disfrutando de este video. También te invito a que sigas mi página de Instagram, ya que por ahí comparto cosas más personales, así para conocernos más. Al igual comparto tips del cuidado del cabello que te pueden interesar. Ok, mi gente, y este es el primer método para inducir tu aceite y hacerlo potente, y es el de guardarlo en un lugar oscuro y fresco, mínimo por una semana, máximo de 3 a 4 semanas. Y lo vas a estar agitando cada tercer día para ayudar a nuestras plantas a soltar todas sus propiedades. Y nuestro segundo método es inducirlo a baño María. Esta opción es para si lo quieres utilizar el mismo día y no quieres esperar tanto tiempo. Al igual es muy potente, la única diferencia es que tienes que tener un poco más de precaución al prepararlo, ya que si lo sobrecalientas puedes oxidar tu aceite y va a perder todas sus propiedades, así que no va a tener mucho beneficio para tu cabello. La mejor manera para que esto no suceda es poner a hervir un poco de agua a fuego súper bajo, y cuando veas que ya está hirviendo, entonces vamos a colocar nuestro aceite con el recipiente de vidrio y lo vamos a dejar ahí entre 10 a 15 minutos para ayudar a nuestras plantas a que suelten todas sus propiedades. Vas a notar cómo las plantas empiezan a subir. Estos 2 métodos son muy potentes y los 2 funcionan muy bien. Para mí, mi favorita es el de guardarlo por 3 semanas. Hay veces que los dejo más de un mes para que así se haga un poco más intenso. Pero sí, mi gente, si ya has tratado de todo y nada te crece tu cabello, tienes que probar este tratamiento. Te prometo que te va a dar muy buenos resultados. Y pues miren, aquí ya está listo nuestro aceite. Así es como se tiene que ver. Después de los 15 minutos más o menos lo dejé. Ahora lo que vamos a hacer es transferirlo a otro contenedor de vidrio. Obviamente lo voy a estar colando ya sea con una tela de queso o también lo puedes hacer con una pantimedia. Y esto es para que no nos quede residuo en nuestro cabello, obviamente, y al momento de hacer la aplicación. Y miren esta belleza de aceite. Ahora sí lo voy a estar transfiriendo a otro contenedor para hacer la aplicación, pero así es como se tiene que ver. Esto te tiene que alcanzar más o menos de 1 a 2 meses, obviamente dependiendo la frecuencia con que lo utilices, y al igual si te lo aplicas por todo tu cabello o solamente en el cuero cabelludo. Lo vamos a sellar muy bien y ahora sí ya está listo para utilizarlo. Eso lo puedes guardar junto con tus otros aceites, que no le pegue directamente el sol para que no se eche a perder.
Y ahora te muestro cómo es que a mí me gusta utilizarlo. Yo me lo pongo sobre todo mi cuero cabelludo y también en las puntas de mi cabello para hidratarlas y que me ayude con las puntas abiertas. Así que voy a empezar por hacerme un partido en la mitad de mi cuero cabelludo y voy haciendo el partido en secciones pequeñas para asegurarme de cubrir todo muy bien. Ya que me lo aplico, luego voy con la yema de mis dedos para distribuirlo muy bien. Vas a seguir estos pasos hasta que hayas cubrido todo tu cuero cabelludo. ¿Y cómo es que este aceite nos va a ayudar con el crecimiento del cabello? Pues básicamente el aceite penetra mejor el cuero cabelludo, así que cuando alcanza las cutículas de tu cabello, este va a incrementar la circulación sanguínea de tu cuero cabelludo, ayudándote al crecimiento del cabello y dilatando el crecimiento de cana. Como te digo, también lo puedes aplicar sobre todo tu cabello, no solamente en el cuero cabelludo. Especialmente si lo tienes muy maltratado, este te va a revivir tu cabello. Al igual nos ayuda a combatir las puntas abiertas, que es algo de lo que yo sufro bastante ya que utilizo mucho el cepillo secador. Es por eso que me gusta aplicarme ese tratamiento de menos una vez por semana. Ya que nos hemos cubierto muy bien todo el cabello y las puntas, ahora sí lo vamos a cubrir muy bien. Es muy importante este paso de cubrirlo, ya que las cutículas de nuestro cuero cabelludo están abiertas y receptivas a recibir más polvo. Así que es muy importante proteger nuestro cuero cabelludo cuando nos estamos haciendo estos tratamientos. Puedes ponerte una bolsa de plástico o un gorro de baño como el que yo estoy utilizando aquí. Y ya después lo vas a dejar reposar en tu cabello mínimo por 1 hora, máximo hasta 3 horas o lo más que puedas, para que así tu cuero cabelludo reciba muy bien todos los beneficios de nuestro tratamiento. Ya luego vas a lavar tu cabello como de costumbre. Yo me aplico 3 enjuagues de shampoo para remover muy bien el aceite y al último mi acondicionador solamente en las puntas. Y así de fácil, mis amores, vas a obtener muy buenos resultados. Como te digo, yo ya tengo mi cabello un poquito más para abajo de las pompis, así que a mí me ha funcionado muy bien ese tratamiento. Es por eso que me moría por compartírselo a ustedes. Y pues bueno, así terminamos con este video, mi gente hermosa. No olvides compartirlo con alguien que se pueda beneficiar de estos tratamientos o de este canal si necesita ayuda con su cabello. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Mua!